Hello, hi, good day. Hola, hola a todos. Buen día, bienvenidos a este nuevo video. En este video les voy a explicar cómo podemos utilizar adverbios de frecuencia y expresiones de tiempo para hablar acerca precisamente de la frecuencia con la que hacemos actividades cotidianas en nuestro día a día. So the question you see here is how often do you go on vacations? La pregunta que están viendo pues hace referencia a con qué frecuencia van de vacaciones, ¿no? Pueden responder siempre, casi siempre, algunas veces, nunca, de vez en cuando, o pueden decir el sábado, los domingos, el fin de semana, dependiendo, ¿no? Vamos a ver ese vocabulario para que puedan expresar la frecuencia con la que hacen determinadas actividades. En un video previo ya vimos cómo se utiliza el presente simple, acá vamos a seguir utilizando el presente simple, pero ahora le vamos a agregar estas expresiones de tiempo. So let's start with this part. So, when you want to talk about frequency, use an adverb of frequency or a time expression. Cuando ustedes quieran hablar acerca de la frecuencia de, eh, en la que hacen algo, alguna actividad, pues necesariamente necesitamos utilizar ya sea un adverbio de frecuencia o una expresión de tiempo. Y acá vamos a revisar la diferencia entre los adverbios de frecuencia y las expresiones de tiempo porque se colocan en lugares distintos en una oración. Y obviamente pues tenemos diferentes expresiones. So take a look at these adverbs of frequency. Vamos a comenzar con los adverbios de frecuencia. If you want to express the frequency you do an activity, a routine, or an action, use an adverb of frequency. You can also use one when someone asks the question, how often do you? Generalmente, si ustedes quieren expresar la frecuencia con la que hacen algo, una actividad, una rutina o una acción, pues debemos utilizar ya sea un adverbio de frecuencia o una expresión de tiempo. En este caso vamos a enfocarnos en adverbios de frecuencia. Pueden también utilizarlos cuando alguien les pregunta con qué frecuencia hacen algo o qué tan a menudo hacen algo. How often do you do something? ¿No? ¿Cuáles son los adverbios de frecuencia? Pues tenemos estos, o yo les voy a colocar estos que son los más usados y los más, eh, con los que más pueden, pues ustedes expresar la frecuencia de algo, ¿no? A frequency adverb is a word that is used to express the amount of time you spend doing an activity or a routine. Acá dice la definición de un adverbio de frecuencia, ¿no? Un adverbio de frecuencia es una palabra que se usa para expresar la cantidad de tiempo que tú gastas haciendo una actividad o una rutina o que tú pasas, ¿no? Los adverbios de frecuencia más comunes en inglés pues tenemos always, usually, normally, generally, often, frequently, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, rarely and never. Esos son los que más van a encontrar en lecturas, en los que más van a escuchar en audios, los que van a ver en películas, ¿no? Y pues cada uno tiene una gradación dependiendo del tiempo que tú pasas haciendo algo. Always, pues es siempre, ¿no? Y never es lo contrario, nunca. Y ya tenemos ahí adverbios intermedios entre siempre y nunca, como por ejemplo sometimes, algunas veces. O este tipo de adverbios como hardly ever o rarely, que es casi nunca o rara vez. ¿Ok? ¿Cómo los utilizamos? Les pongo acá algunos ejemplos. I always do my homework. Siempre hago mi tarea. You usually get up late. Usualmente te levantas tarde. He normally plays soccer. Él normalmente juega fútbol. She often cooks chicken. Ella con frecuencia cocina pollo. The dog sometimes sleeps all day. El perro algunas veces duerme todo el día. We occasionally go to the movies. Nosotros ocasionalmente vamos al cine. You seldom travel by bus. Tú rara vez viajas en autobús. They hardly ever eat meat. Ellos casi nunca comen carne. And I never arrive
late. Yo nunca llego tarde. Esa es la manera en la que expresamos la frecuencia con la que hacemos algo y obviamente pues la gradación, el tiempo que pasamos haciendo algo que va desde siempre a nunca. Son los adverbios de frecuencia más comunes. Ahora, ¿cómo se tienen que utilizar en una oración escrita? Bueno, tenemos esta estructura. You need to place the frequency adverb in the correct part of the sentence. Take a look at this table. Generalmente tenemos que colocar los adverbios de frecuencia en la parte correcta de una oración. ¿Y dónde se van a colocar? Bueno, tenemos dos opciones. Siempre se van a utilizar entre el sujeto y el verbo principal. Ejemplo, I usually play soccer, he never does homework, and we sometimes go to the park. Entonces, ¿dónde colocamos el adverbio? Pues entre el sujeto y el verbo principal. Sin embargo, tenemos una sola excepción con el verbo to be. Cuando nosotros ocupamos el verbo to be y queremos también ocupar un adverbio de frecuencia, bueno, el adverbio de frecuencia se tiene que colocar o que escribir después del verbo to be. I am always happy. No se coloca en medio. I always am happy. Eso no se puede hacer, ¿ok? He is often hungry and we are never late. ¿Ok? Entonces, con todos los demás verbos, el adverbio de frecuencia se va a colocar entre el sujeto y el verbo principal, a excepción del verbo to be, que lo tenemos que colocar después de este. Tenemos una excepción con el adverbio de frecuencia sometimes. Aquí yo les puse una nota. Sometimes can be used at the beginning of the sentence as well. It is the only word that can be used this way. Example, sometimes my sister gets up at noon. La nota dice, algunas veces o el adverbio de frecuencia sometimes se puede utilizar al principio de la oración también. Es la única palabra que se puede usar de esta manera. ¿Ok? Y como ejemplo les puse, algunas veces mi hermana se levanta al mediodía. Solamente con sometimes. Pasemos a lo siguiente. How often do you time expressions? Igual, con la pregunta ¿con qué frecuencia o qué tan a menudo vamos a utilizar expresiones de tiempo? Las expresiones de tiempo de igual forma nos indican la cantidad de tiempo que pasamos haciendo una actividad. ¿Y cuáles son esas expresiones de tiempo? Pues vamos a revisar vocabulario. How often, expressing frequency. ¿Qué tan a menudo? Para expresar frecuencia tenemos estas. La palabra every. Ejemplos, every day, todos los días, every week, cada semana, every month, cada mes, every year, cada año, every Tuesday, cada martes, every now and then, de vez en cuando, every other day, cada tercer día. Entonces tenemos estas expresiones de tiempo que utilizan la palabra every. Ejemplo, pueden decir, I play soccer every other day. Yo juego fútbol cada tercer día. Expresiones con once, twice, three times, ¿qué significan? Pues vamos a ver. Tenemos once a week, una vez a la semana, twice a month, 2 veces al mes, 3 times a year, 3 veces al año, 4 times a day, 4 veces al día y 5 times a century, 5 veces al siglo. Y ustedes pueden ir agregando pues la expresión o la cantidad de tiempo que pasan haciendo algo utilizando pues estas expresiones de tiempo. En las únicas que cambian pues es en una vez que se escribe once y 2 veces que se escribe twice. Todos los demás, 10 veces sería 10 times, 20 veces sería 20 times y así sucesivamente. Tenemos la preposición in que se utiliza con un periodo de tiempo. ¿A qué se refiere? Veamos estos ejemplos. In the morning, en la mañana, in the afternoon, en la tarde, in the evening, en la noche. In spring, in summer, en primavera, en verano, in March o in December, en marzo o en diciembre. A eso se refiere con el periodo de tiempo. ¿Qué sucede con la preposición on? Bueno, generalmente lo ocupamos con días, pero también con fechas en específico, ¿ok? On Monday, los lunes, on Saturdays, los sábados, on weekdays,
entre semana, on the weekend, el fin de semana. Y tenemos otro tipo de expresiones, y de igual manera para expresar frecuencia, como son at night, en la noche, at noon, al mediodía, at midnight, a medianoche, at 9, a las 9, at 10:30, a las 10:30. Entonces, estas expresiones de tiempo ustedes las pueden utilizar para hablar de la frecuencia con la que realizan ciertas actividades. ¿Ok? Espero que espero que este video les esté ayudando. Vamos a revisar más ejemplos, ¿no? Con preguntas. Ejemplo, how often do you do exercise? ¿Con qué frecuencia haces ejercicio? Coloqué dos respuestas acá. I sometimes do exercise. Algunas veces hago ejercicio. My sister often does exercise in the morning. Mi hermana a menudo hace ejercicio en la mañana. Siguiente pregunta. How often do you do your chores? ¿Con qué frecuencia haces tus deberes o quehaceres en el hogar? He always does his chores. Él siempre hace sus deberes. I never do my chores on the weekend. Nunca hago mis deberes el fin de semana. How often do you go to the cinema? ¿Con qué frecuencia vas al cine? I hardly ever go to the cinema. Yo casi nunca voy al cine. And my friends often go to the cinema. Mis amigos con frecuencia van al cine. How often do you read novels? ¿Con qué frecuencia lees novelas? I always read novels. Yo siempre leo novelas. And my brother never reads novels. Mi hermano nunca lee novelas. Y si se dan cuenta, aquí que me faltó mencionarlos en el anterior, las expresiones de tiempo, ¿cuáles son las expresiones de tiempo? Las que vimos acá, siempre las van a escribir al final de la oración. ¿Ok? Siempre las van a escribir al final de la oración. Thank you very much for your attention. Muchísimas gracias por su atención. Espero que este video les haya servido para conocer cuáles son los adverbios de frecuencia, dónde se colocan en una oración y para también conocer las expresiones de tiempo que pueden utilizar para hablar de la frecuencia con la que realizan ciertas actividades. Espero que pues les haya servido este video, que escriban en los comentarios si necesitan resolver alguna duda o pregunta y también pues me gustaría que en los comentarios ustedes pudieran contestar estas preguntas que vimos con su eh, propia experiencia. Nos vemos en un próximo video. Have a nice day. Que tengan un excelente